Probablemente nunca te preguntaste por qué uno de los territorios más grandes del planeta está casi completamente vacío, pero una vez que lo ves en el mapa, no puedes dejar de pensar en ello. Mira esto, la Patagonia tiene aproximadamente 1.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie, tierra firme. No es el océano, no es el Ártico, no es la Luna. Es un territorio con montañas, costas, ríos, glaciares y agua dulce. Un territorio más grande que España y Francia juntas. Y sin embargo, menos de 2 personas por kilómetro cuadrado viven ahí. Eso es menos gente que en muchas ciudades medianas de Latinoamérica. Todos asumimos que es por el frío, ¿verdad? Lógico, hace frío, es el sur del mundo. Pero espera, Islandia está en el Ártico y tiene ciudades funcionales. Alaska es tan fría como la Patagonia o más y tiene carreteras, aeropuertos, economía. El norte de Noruega está cubierto de nieve la mitad del año y la gente vive ahí perfectamente. El frío no explica nada. La verdadera razón por la que nadie vive en la Patagonia es más complicada, más geopolítica y mucho más sorprendente. Y antes de que termine este video, vas a entender algo que la mayoría de la gente nunca va a saber. Vamos. Razón número 1. El viento que destruye todo lo que construyes. Aquí está el primer dato que nadie te dice. Los vientos en la estepa patagónica alcanzan regularmente los 120 km por hora y en rachas extremas superan los 200 km por hora. No estacionalmente, no en invierno, de manera permanente, durante todo el año. ¿Qué significa eso en la práctica? Imagina que intentas construir una carretera en la Patagonia. No es solo cara de construir, es que el viento literalmente la destroza. Las líneas eléctricas no aguantan, los techos vuelan, las infraestructuras se deterioran en un tiempo ridículamente corto. De hecho, la Ruta 40 Argentina, la carretera que recorre la Patagonia de norte a sur, tiene tramos enteros sin asfaltar, sin servicios, sin gasolineras, durante cientos de kilómetros. Y eso es en 2025, con la tecnología actual. Imagínate lo que significaba intentar construir algo ahí hace 150 años. Pero hay algo más. Al sur de la Patagonia está el Paso Drake, el tramo de océano más tormentoso del planeta, donde el Atlántico y el Pacífico colisionan sin ninguna barrera terrestre que los frene. Y eso importa porque durante siglos, la única forma de mover personas, mercancías y comercio era por barco, y los barcos que intentaban pasar por el Paso Drake tenían un problema enorme. Simplemente no querían detenerse en la Patagonia. Las condiciones lo hacían casi imposible. Mientras otras regiones remotas del mundo se conectaban al comercio marítimo global, la Patagonia quedaba fuera, aislada, ignorada. Pero el viento y el mar son solo parte de la historia. Quédate, porque lo que viene ahora es más interesante todavía. Razón número 2. No puedes alimentar a una ciudad si el suelo no da nada. Volvamos a Islandia y Alaska por un momento, porque esa comparación es clave. El frío de esos lugares es real, brutal incluso, pero tienen algo que la Patagonia no tiene en la misma escala: recursos marinos extraordinarios, pesca masiva, ecosistemas costeros ricos que pueden sostener poblaciones. La Patagonia tiene costas, sí, pero el grueso del territorio, la estepa patagónica, es uno de los ecosistemas más áridos y venteados del planeta. No hay árboles, casi no hay suelo cultivable, la vegetación es escasa. Y aquí viene la pregunta que nadie hace: ¿cómo sostienes una ciudad si no puedes alimentarla localmente? Para que una ciudad funcione, necesitas logística. Necesitas que los alimentos lleguen, que los materiales lleguen, que las personas puedan moverse. Y en la Patagonia, todo eso tiene que venir de afuera. Todo, lo que hace que el costo de vivir ahí sea económicamente inviable a gran escala. Piénsalo así. Si pones una fábrica en el medio de la Patagonia, ¿cómo traes a los trabajadores? ¿Cómo traes los materiales? ¿Cómo sacas el producto terminado? Cada paso cuesta el triple o el cuádruple de lo que costaría en cualquier otro lugar. La geografía no solo hace difícil vivir ahí, hace que económicamente no tenga sentido intentarlo. Pero aquí viene el giro más importante, y es el que más me sorprendió cuando investigué esto. Razón número 3. Nadie con poder nunca quiso poblar la Patagonia. Esta es la razón que lo cambia todo. La Patagonia no está vacía solo porque la naturaleza lo hizo difícil.
Está vacía porque las personas que tenían el poder de cambiar eso simplemente nunca lo intentaron en serio. En 1881, Argentina y Chile firmaron un tratado para dividirse el territorio patagónico, pero fíjate en lo que pasó después. Ninguno de los dos países tenía un incentivo real para invertir en colonización masiva. La Patagonia era útil como frontera, como amortiguador territorial entre los dos países, pero no como motor económico. Sí hubo intentos. En 1865, un grupo de 153 colonos galeses llegó a Chubut. Fueron uno de los intentos más organizados de colonizar la Patagonia. Trajeron sus familias, sus tradiciones, su idioma. 153 personas en 1.000 millones de kilómetros cuadrados. Hoy, 160 años después, la región de Chubut sigue siendo una de las zonas menos densamente pobladas de Argentina. Los descendientes de esos galeses todavía viven ahí, todavía hablan galés en algunos pueblos. Es fascinante, pero no es exactamente lo que llamaríamos una colonización exitosa a gran escala. También llegaron colonos yugoslavos, inmigrantes europeos de distintas partes, todos con la misma historia, sin apoyo estatal sostenido, sin infraestructura, sin mercados accesibles. La mayoría fracasó o quedó atrapada en comunidades mínimas, desconectadas del resto del mundo. Y aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Por qué Alaska tiene aeropuertos, carreteras y 730.000 habitantes a pesar del frío? La respuesta es simple. Estados Unidos decidió que Alaska era estratégicamente importante y puso recursos masivos durante décadas: oro, petróleo, defensa militar. La Patagonia, en cambio, era la frontera del sur, útil como límite, no como inversión. La pregunta no es ¿por qué la gente no fue a vivir a la Patagonia? Es ¿por qué los estados que la controlaban nunca tuvieron interés real en que fuera así? Y eso nos lleva directamente al último clavo en el ataúd. Razón número 4. La única ventaja que tenía la Patagonia desapareció en 1914. Antes de que existiera el Canal de Panamá, los barcos que querían cruzar entre el Atlántico y el Pacífico tenían que hacer algo brutal: rodear el Cabo de Hornos, en el extremo sur de la Patagonia. En teoría, eso tendría que haber convertido a la Patagonia en un punto estratégico, un nodo de comercio, un lugar donde los barcos paraban a reabastecerse, donde las ciudades crecían alrededor del tráfico marítimo. No pasó. El único puerto que sobrevivió fue Puntas Arenas, y sobrevivió apenas. Hoy es la ciudad más austral del mundo con población relevante, y tiene menos de 150.000 habitantes. Para una ciudad que teóricamente tenía posición estratégica en una de las rutas marítimas más importantes del siglo XIX, eso es muy poco. ¿Por qué no creció más? Porque las condiciones del Paso Drake eran tan extremas que los barcos hacían todo lo posible por no detenerse. Reparaban lo mínimo indispensable y seguían. Nadie quería quedarse más tiempo del necesario en el fin del mundo. Y entonces llegó 1914. El Canal de Panamá abrió, y de golpe el tráfico marítimo por el Estrecho de Magallanes cayó más del 90%. El 90%. La única razón por la que Puntas Arenas y el extremo sur de la Patagonia tenían algún valor estratégico desapareció casi de la noche a la mañana. La Patagonia quedó definitivamente fuera de cualquier ruta comercial relevante. Aislada geográficamente, sin apoyo estatal, sin suelo para alimentarse, con vientos que destruyen infraestructuras y sin ninguna razón económica para que alguien invirtiera en cambiarlo. Hasta ahora, porque aquí está algo que nadie esperaba. El siglo XXI podría cambiar la lógica económica que mantuvo a la Patagonia vacía durante 150 años. ¿Recuerdas que dijimos que el viento patagónico alcanza 120 kilómetros por hora, de forma permanente? Ese viento que destruyó infraestructuras durante siglos, en la era de la energía eólica, es exactamente lo que necesitas. La Patagonia tiene el potencial eólico más constante del planeta. No el más alto en términos de velocidad máxima, sino el más relable. El viento no para, nunca. Eso es una condición ideal para generación de energía a escala industrial. Y hay más. El llamado Triángulo del Litio, que incluye partes de Argentina, Bolivia y Chile, contiene una proporción enorme de las reservas mundiales de este mineral.
El litio es el componente clave de las baterías de los vehículos eléctricos. Lo llaman el petróleo del siglo XXI. Argentina además tiene reservas de petróleo y gas convencional en la Patagonia que llevan décadas explotándose, aunque a escala relativa mínima. La pregunta que nadie sabe responder todavía es esta: ¿va a seguir vacía la Patagonia? ¿O la transición energética global va a hacer en 50 años lo que ningún tratado ni política colonial logró en 150? Si el mundo necesita litio y energía eólica masiva, de repente la Patagonia deja de ser el fin del mundo y se convierte en algo muy diferente, algo que vale la pena reclamar. Ahora tú sabes algo que la mayoría de la gente nunca va a detenerse a pensar. La Patagonia no está vacía por el frío, está vacía porque el viento destruye todo lo que se construye. El suelo no puede alimentar ciudades a escala. Ningún estado con poder decidió invertir en cambiar eso, y la única ventaja estratégica que tenía desapareció cuando abrió el Canal de Panamá en 1914. No fue la naturaleza la que dejó la Patagonia vacía, fueron las decisiones humanas, o más exactamente, la ausencia de ellas. Y eso es lo que hace que este mapa sea tan fascinante. No es un accidente geográfico, es el resultado de 150 años de decisiones políticas y económicas que nadie tomó. Si este video te voló la cabeza, dale like y suscríbete, porque hay muchos más lugares en el mapa que esconden historias igual de sorprendentes. Nos vemos ahí.